China versus Taiwán en buques de guerra. ¿Quién tiene los mejores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? Como ya muchos saben, en Asia hace algunos años un conflicto se está calentando y en cualquier momento se podría desencadenar en una contienda bélica a gran escala. China afirma que Taiwán es parte de su territorio y que de ser necesario lo tomarán por la fuerza. Por su parte, Taiwán afirma ser un estado soberano respaldado por el apoyo de Estados Unidos. De darse un conflicto bélico entre estas naciones, las principales operaciones serían vía marítima. Por eso en este video haré una comparación de los mejores buques de combate de China versus los mejores buques de combate de Taiwán y ver qué país está mejor equipado en el mar. Y bueno, sin más, empezamos con el versus. A ver qué opinan. Buques chinos. 10. Tipo 22. El barco de misiles tipo 22, designación OTAN, clase Hubei, es una clase de barcos de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. El primer barco fue votado en abril de 2004. Los barcos incorporan características furtivas. El diseño de los barcos se basa en el catamarán AMD australiano. Desplazan 220 toneladas a plena carga, su eslora es de 42,6 metros y su ancho de 12,2 metros. Y tienen un calado de solo 1,5 metros. Alcanzan una velocidad máxima de 36 nudos, 67 km por hora. Su tripulación es de 12 hombres. Su armamento lo componen 8 misiles antibuque YJ-83 de más de 200 km de alcance, 6 misiles tierra-aire QW, versión china del Igla ruso, y un sistema Zeus HPJ-13 de 6 cañones de 30 mm, versión china del AK-630 ruso. La Armada China tiene actualmente más de 80 autobuques en servicio, y su misión principal en un combate naval es la de atacar de forma masiva a un grupo de batalla de portaaviones antes de la llegada de buques de guerra más pesados. 9. Buques de asalto anfibio tipo 071. El tipo 071 es una clase de buques de asalto anfibio en servicio con la Armada del Ejército de Liberación Popular Plan de China. El tipo 071 proporciona al Plan capacidades y flexibilidad que no se encuentran en sus barcos de desembarco anteriores. El barco de guerra anfibio cuenta con una cubierta para vehículos, una cubierta inundable, una plataforma de aterrizaje y un hangar. Puede transportar una combinación de marines, vehículos, lancha de desembarco y helicópteros, y puede embarcar entre 600 y 800 soldados. La cubierta de helicópteros en popa ofrece 2 puntos de aterrizaje para apoyar a las operaciones con 2 helicópteros de transporte Z8, que es una versión bajo licencia del SA-321 Super Frelon. El hangar voladizo de 2 puertas puede albergar hasta 4 helicópteros Z8. La cubierta inundable alberga hasta 4 lanchas de desembarco aerodeslizantes tipo 726, que puede transferir vehículos o marines a la costa a alta velocidad. El buque también puede transportar lancha de desembarco en pescantes de babor estribor. La plataforma del buque también puede albergar vehículos blindados y tanques de asalto anfibio. El tipo 071 está armado con un cañón principal de 76 mm y cuenta con 4 cañones de 30 mm para defensa cercana. Estos buques desplazan 25.000 toneladas a plena carga, miden 210 metros de largo y 28 metros de ancho, su velocidad máxima es de 25 nudos y su alcance de 10.000 millas náuticas a 18 nudos, unos 16.000 kilómetros. 8. Destructores clase Sobeimani tipo 956 EM. El destructor clase Sobeimani es un barco de guerra especializado en destruir barcos de superficie. Fue diseñado para ser un barco de ataque con misiles P-270 Mosquit, por lo que se le conoce como asesino de portaaviones, pero también es capaz de proveer defensa aérea a otros buques mayores de la flota. La clasificación de función en la Armada rusa es de destructor de escuadra. La Armada china adquirió 4 autobuques entre 1999 y el 2006.
los cuales han sido modificados y mejorados para cumplir con los requisitos de la Armada China en el Mar del Este, y se les ha redenominado como destructores tipo 956EM. Estos buques están equipados con 8 misiles antibuque P-270 Mosquit, misiles de defensa aérea de largo alcance, probablemente los misiles HHQ-9. También portan tubos lanzatorpedos de 533 mm y lanzacohetes RBU-6000 para su uso contra submarinos. Asimismo, cuentan con 4 cañones Gatling de 30 mm para defensa contra misiles y 2 cañones navales de 130 mm. Los destructores además operan con un helicóptero de guerra naval, Kamov K-27PL. Los buques desplazan 8.480 toneladas a plena carga, tienen una eslora de 156 metros y manga de 17,2 metros, alcanzan una velocidad máxima de 32 nudos y su autonomía a 14 nudos es de 14.000 millas náuticas. 7. Fragatas tipo 054A. El tipo 054A, clasificación OTAN, clase Jiankai 2, es una clase de fragatas de misiles guiados de la República Popular China. Las tipo 054A están equipadas con el radar tipo 382 y misiles tierra-aire HHQ-16. Estos misiles tienen un alcance máximo de 70 kilómetros. Las fragatas tienen 32 celdas de lanzamiento vertical para disparar estos misiles y los cohetes antisubmarino Ju-8 de 400 mm. Para la lucha antibuque están armados con 8 misiles subsónicos YJ-83 de 180 km de alcance. Para la lucha antisubmarino, aparte de los cohetes Ju-8, llevan 2 tubos triples lanzatorpedos para torpedos Ju-7 de 324 mm. y 2 lanzacohetes sextuples de lanzacohetes tipo 87 de 240 mm. La artillería del buque lo conforman un cañón naval de 76 mm y 2 cañones Zeus tipo 730 de 30 mm, que es una licencia china del cañón naval ruso AK-630. La fragata cuenta además con cubierta de vuelo para llevar un helicóptero de guerra naval Kamov K-28 o Harbin Z-9C. Las tipo 054A tienen un desplazamiento de 3.963 toneladas a plena carga, eslora de 134 metros, manga de 16 metros y alcanzan una velocidad máxima de 27 nudos. Su autonomía en el mar es de 3.800 millas náuticas a 18 nudos. Las primeras, tipo 054A, entraron en servicio con la Armada China en enero del 2008. Y en total China planea fabricar 50 de estas fragatas, de las cuales hay actualmente 30 en servicio. 6. Portahelicópteros tipo 075. El tipo 075, nombre de informe de la OTAN, LHD clase Yushen, es una clase de buque de asalto anfibio chino, de los cuales ya hay 2 unidades en servicio activo y 3 más en construcción. Los trabajos en el desarrollo del tipo 075 comenzaron en 2011 y el primer buque entró en servicio el 23 de abril de 2021. Los buques desplazan entre 30.000 y 40.000 toneladas, tienen una longitud de 237 metros y ancho de 36 metros. Están armados con misiles superficie aérea de corto alcance HQ-10 y 2 sistemas antimisil HPJ-11 Zeus de 30 mm. Tiene capacidad para transportar hasta 30 helicópteros, 6 de los cuales pueden operar de forma simultánea en la cubierta de vuelo. Cuenta también con una cubierta de pozo inundable, desde la cual desembarcan aerodeslizadores y vehículos blindados de asalto anfibio. Se desconoce el número de infantes de marina que puede transportar este buque. 5. Submarinos de ataque tipo 093G. El nuevo submarino nuclear tipo 093G de China, apodado Asesino de Portaaviones, son una versión modificada del tipo 093. El nuevo diseño del tipo 093G permite reducir el ruido, mejorar las características de velocidad, maniobrabilidad y de poder de fuego. La característica principal de estos nuevos submarinos nucleares chinos
Es un lanzador vertical capaz de disparar misiles de crucero y el misil antinavío supersónico YJ-18, capaz de hacer un daño significativo a los portaaviones. El nuevo submarino tipo 093G tiene un alcance de ataque con misiles de 300 kilómetros. Eso significa que puede proporcionar un fuerte apoyo en el ataque contra portaaviones enemigos y otro tipo de grandes buques de guerra, como fragatas o destructores. El tipo 093G también puede usar misiles de largo alcance para atacar blancos estratégicos en tierra. Según algunas fuentes, China cuenta con 3 submarinos de este tipo en su inventario. 4. Portaaviones Shandong CV-17. El portaaviones Shandong CV-17 es un portaaviones chino de primera generación que se lanzó el 26 de abril de 2017. Es el segundo portaaviones del país después de la finalización del Liaoning y el primero construido a nivel nacional con su propia industria militar. Operativo desde diciembre del 2019, la nave desplaza 70.000 toneladas a plena carga y mide 315 metros de largo y 75 metros de ancho. Su velocidad máxima de crucero son 31 nudos, unos 60 km por hora. Tiene capacidad para transportar a 44 aeronaves, 8 más que el Liaoning. El Ministerio de Defensa de China informó que el portaaviones cargaría aviones de combate Xianyang J-15 y todo tipo de helicópteros, y que utilizaría una propulsión convencional. El nuevo portaaviones supone un avance significativo con respecto al Liaoning, el otro portaaviones que tiene China. China también acaba de votar un tercer portaaviones denominado Fujian, pero el barco aún no está listo para el servicio activo. 3. Destructores tipo 052D. El destructor tipo 052D es una clase de destructor de misiles guiados pertenecientes a la Fuerza de Superficie de la Armada del Ejército Popular de Liberación Plan de China. El tipo 052D es una variante más grande del tipo 052C. El tipo 052D utiliza un sistema de lanzamiento vertical VLS del tipo cartucho en lugar del tipo revólver y tiene un radar de matriz de exploración electrónicamente activa AESA de panel plano. El tipo 052D es el primer combatiente de superficie chino en usar un VLS universal. Este VLS tiene 64 celdas y puede disparar la variante de alcance extendido del misil tierra-aire HHQ-9, que es una variante china del misil ruso S-300. También puede disparar misiles de crucero antibuque YJ-18 que tienen un alcance de 540 kilómetros y misiles antisubmarino CY-5 como arma principal y un cañón de 130 milímetros. Para defensa antimisil están equipados con el sistema Zeus tipo 730 de 30 milímetros. En versiones más recientes están equipados con el sistema Zeus tipo 1130 de 11 cañones rotativos de 30 milímetros. Los buques desplazan 7.500 toneladas. Su longitud en las primeras versiones era de 157 metros y en versiones posteriores de 161 metros. Ancho de 17 metros, alcanzan una velocidad máxima de 31 nudos y tienen una autonomía de 5.000 millas náuticas. 2. Cruceros tipo 055. El tipo 055, clasificado como crucero de misiles guiados de la clase Renhai por la OTAN y considerado en Estados Unidos como el equivalente chino de la clase Ticonderoga, es una clase de buques de misiles guiados de diseño furtivo que se está construyendo para la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. Es un diseño multimisión. La combinación de sensores y armas sugieren un papel principal para la defensa aérea de área y con capacidades de guerra antisubmarina y antibuque. El primer buque de la clase, denominado como Nanchang 101, entró en servicio el 12 de enero del 2020 y 2 buques más entraron en servicio en 2021. Y en total la Armada China planea fabricar 16 de buques. Los tipos 055 están equipados con un sistema de lanzamiento vertical VLS de 112 celdas. En ellos puede llevar misiles tierra-aire de largo alcance HHQ-9 que pueden interceptar objetivos aéreos a una distancia de 200 kilómetros.
misiles de crucero YJ-18 que tienen un alcance de 450 kilómetros, misiles de crucero de ataque terrestre CJ-10 que tienen un alcance de 1500 kilómetros y misiles antisubmarinos. Los buques además están armados con un tubo triple lanzatorpedos de 324 mm para torpedos T-7. Como artillería tienen instalado un cañón naval HPJ-38 de 137 mm y para la defensa contra misiles está equipado con el sistema Zeus tipo 730 que emplea 7 cañones rotativos de 30 mm y un lanzador SAM de 24 celdas de misiles superficie aire de corto alcance HQ-10. Cuenta además con hangar y cubierta de vuelo para operar con hasta 2 helicópteros de guerra naval, Harbin Z-9 y Z-18. Los buques tienen un largo de 180 metros, ancho de 20 metros, desplazan a plena carga entre 12.000 y 13.000 toneladas, alcanzan una velocidad máxima de 30 nudos y su alcance es de 5.000 millas náuticas. 1. Submarinos nucleares de misiles balísticos clase JIN tipo 094. El tipo 094, designación OTAN clase JIN, es una clase de submarinos de misiles balísticos desarrollados por China. El tipo 094 sucede al submarino tipo 092. El tipo 094 está armado con 12 misiles balísticos chinos JL-2 SLBM, cada uno con un alcance estimado en 7.400 kilómetros. Cada misil lleva una ojiva nuclear. El submarino tipo 094, armado con los misiles JL-2, es el primer elemento disuasivo nuclear creíble basado en el mar de China. Según analistas de Occidente, estos submarinos y sus misiles situados al noroeste del país podrían atacar al menos la tercera parte del territorio estadounidense y el 100% del territorio de la India. El punto débil de estos submarinos es que son muy ruidosos, lo que los hace fáciles de detectar para los submarinos de los Estados Unidos. Los submarinos desplazan 11.000 toneladas estando sumergidos, tienen una longitud de 135 metros y un ancho de 12,5 metros. Su autonomía es prácticamente ilimitada gracias a su propulsión nuclear. China tiene actualmente 8 de estos submarinos en servicio. Cada submarino fabricado de esta clase incorpora nuevas tecnologías y capacidades. Buques taiwaneses. LPD clase Yushang. El LPD clase Yushang fue construido por CSBC Corporation Taiwán para la Armada de la República de China ROCN. Los barcos de la clase Yushang tienen una eslora de 153 metros, una manga de 23 metros, calado de 6,1 metros y su desplazamiento estándar es de 10.000 toneladas. Alcanzan una velocidad máxima de 39 km por hora con un alcance de 11.000 km. El buque puede transportar blindados de asalto anfibio AAV-7 junto con 673 infantes de marina con equipo completo. Tienen una cubierta de vuelo y un hangar doble para operar con un máximo de 3 helicópteros SH-60 Seahawk. Como armamento llevan un cañón naval de 76 mm, 2 cañones rotativos antimisil Phalanx Zeus de 20 mm y 8 misiles Mar-Mar Hyun-Feng-2 o 16 misiles tierra-aire Hai-Chien. Su diseño tiene características de reducción de firma de radar y protección de pulso electromagnético. El primer buque de esta clase, denominado como LPD 1401 Yushang, fue votado el 12 de abril de 2021 y entró en servicio activo el 19 de junio del 2023. En total se planean fabricar 4 buques LPD de este tipo para la Armada de Taiwán. 8. Fragatas clase Chi-Yang. En la década de 1990, Estados Unidos acordó transferir 8 fragatas de la clase Canox a la Armada de la República de China ROCN, donde se le reasignó como fragatas clase Chi-Yang. Las fragatas clase Canox fueron fabricadas durante la década de 1960. La ROCN mejoró estos buques integrando el lanzador de misiles superficie-aire SM-1MR, sistema de combate modular H-930,
radar de búsqueda aire-superficie DA-08 y radar de iluminación STIR-180. Cada fragata de la clase Chiyang lleva 10 misiles SM-1. Cabe aclarar que solo se mejoraron 7 de las 8 fragatas, pero estas fragatas también fueron modernizadas para la guerra antisubmarina ASW, incorporándoles el sonar SQS-26 montado en proa y un lanzador ASROC Mk-16 para disparar los cohetes antisubmarino RUR-5, misiles RGM-84 Harpoon y torpedos Mk-46 de 324 mm. También opera con un helicóptero MD-500 ASW. Actualmente estos barcos también estarían equipados con el misil antibuque supersónico Hyun-Feng 3. Y por último, también se equipó los buques con un sistema Phalanx para defensa cercana y antimisil. 7. Corbetas clase Qing-Qiang. La clase Qing-Qiang es una clase de corbetas construidas de forma local para la Armada de la República de China, Taiwán. Entre 1994 y el 2000 se fabricaron un total de 12 unidades. La primera corbeta de la clase, denominada como Qing-Qiang PGG-603, fue dada de baja el 1 de febrero del 2021. Actualmente quedan 11 corbetas en servicio. En 2012 todo el armamento de los buques fue mejorado. La clase Qing-Qiang llevan como armamento principal 4 misiles antibuques supersónicos HF-3 y un cañón naval Otto Melara de 76 mm. Asimismo, se les instaló un equipo especial de guerra electrónica para interferir con la recopilación de señales de los barcos espías chinos. La clase Qing-Qiang desplaza 580 toneladas, su longitud es de 61,4 metros, ancho de 9,5 metros y calado de 2,9 metros. Alcanzan una velocidad máxima de 25 nudos, 46 km por hora, y su tripulación es de 50 marineros. 6. Clase Quanghua VI. Los barcos misileros de ataque rápido, clase Quanghua VI, son una clase de 7 lanchas de ataque rápido construidos para la Armada de la República de China, Taiwán. El primer prototipo se lanzó en el 2003 y el primer barco entró en servicio en el año 2010. Tienen un desplazamiento de 171 toneladas a plena carga, un eslora largo de 34,2 metros y manga ancho de 7,6 metros. Alcanzan una velocidad máxima de 33 nudos, 61 km por hora y su alcance en el mar es de 1000 millas, 1609 km a 12 nudos. Su tripulación es de 12 personas. Como armamento lleva 4 misiles antibuque Hyun-Feng 2 HF-2 de 250 km de alcance, un cañón antiaéreo de 20 mm y 4 ametralladoras de 7,62 mm para defensa cercana. 5. Corbetas clase Tuo-Chiang. Las corbetas de la clase Tuo-Chiang son una clase de corbetas multimisión rápidas y sigilosas de diseño taiwanés, construidas para la Armada de la República de China, Taiwán. Están diseñadas para contrarrestar los numerosos y cada vez más sofisticados buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, utilizando tácticas de ataque y huida, por lo que tienen un diseño para reducir la firma de radar, escape de motor preenfriado para reducir la firma de infrarrojos, y una firma visual reducida para reducir la posibilidad de detección. Los buques son muy rápidos, alcanzando los 45 nudos de velocidad, 83 km por hora, y su autonomía es de 2000 millas náuticas, 3700 km. Están armados con 8 misiles antibuque subsónicos Hyun-Feng 2 y 8 misiles supersónicos Hyun-Feng 3, un sistema de armas de proximidad Phalanx de 20 mm y un cañón principal de 76 mm. Actualmente, Taiwán tiene 2 barcos de esta clase en servicio y planean fabricar 4 en total. 4. Submarinos de ataque, clase Qianlong. La clase de submarinos Qianlong, también conocido como clase Haiyan Dragón Marino,
se fabricaron en los Países Bajos para la República de China, Taiwán y actualmente están en servicio con su armada. Se trata de submarinos que desplazan 2.660 toneladas sumergidos y que alcanzan una velocidad máxima de 20 nudos bajo el mar. Miden 69,9 metros de largo y 8,4 metros de ancho. Disponen de 6 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros y pueden llevar hasta 28 torpedos pesados o misiles. Entraron en servicio con la Armada de Taiwán en 1987 y en el 2013 los dos submarinos en servicio fueron modernizados y se les dotó de capacidad de lanzar el misil antibuque UGM-84 Harpoon, de los cuales el Congreso de los Estados Unidos aprobó la venta a Taiwán de 32 detomisiles UGM-84 Harpoon Block 2, que tienen un alcance de 125 kilómetros. Ahora los submarinos clase Chen Lung pueden atacar tanto objetivos submarinos como objetivos en superficie. En 2020, Taiwán empezó a fabricar un total de 8 nuevos submarinos con tecnología propia. Este 2023 se iniciará con las pruebas del primer buque y se espera que para el 2025 entre en servicio el primero de estos 8 nuevos submarinos, que estarán equipados con los torpedos MK-48 Mod 6 AT HWT. Actualmente, Taiwán está fabricando 8 submarinos con tecnología propia y el apoyo de Estados Unidos. Según las autoridades del país, el primero de los 8 submarinos entrará en servicio en el año 2025. 3. Fragatas clase Kang Ding. Dado que la postura defensiva de la República de China Taiwán está dirigida hacia el estrecho de Taiwán, la Armada de la República de China busca constantemente mejorar sus capacidades de guerra antisubmarina. El acuerdo de $1.750 millones estadounidenses con Francia a principios de la década de 1990 fue un ejemplo de esta estrategia de adquisición. Los 6 buques de la clase Lafayette, redenominados en Taiwán como clase Kang Ding, están configurados tanto para la guerra antisubmarina como para el ataque de superficie. El Exocet fue reemplazado por el misil antibuque Xiongfeng-2 desarrollado en Taiwán, y el arma antiaérea del buque es el Xia Chaparral de solo 5 kilómetros de alcance máximo, los cuales serán reemplazados por los misiles de fabricación local TC-2N con un alcance de hasta 30 kilómetros y un cañón Phalanx de 20 mm y otro cañón Bofors L-70 de 40 mm como sistemas antimisil. El arma principal de estas fragatas son los cañones Otto Melara de 76 mm. Se ha informado de algunos problemas en la integración de los sistemas franceses y taiwaneses. Las fragatas llevan un solo helicóptero Sikorsky S-70C para la guerra antisubmarina ASW. 2. Fragatas clase Cheng Kung. Las fragatas clase Cheng Kung son fragatas de misiles guiados PFG en servicio con la Armada de la República de China Taiwán desde 1993. Estas 8 fragatas se basan en la clase estadounidense Oliver Hazard Perry y fueron fabricadas en Taiwán bajo licencia estadounidense. Estas fragatas sirvieron como el pilar de la defensa aérea de la Armada de la República de China antes de la adquisición de los destructores de la clase Keelung en 2005. Estas fragatas tienen como armamento principal un lanzador Mk-13 para 40 misiles RIM-66 SM-1, los cuales fueron reemplazados por los misiles de producción local Arco del Cielo en su versión navalizada. Para la guerra antisubmarina cuenta con 2 tubos de torpedos triples Mk-32 con torpedos antisubmarinos Mk-46 y lleva 8 misiles antibuque de fabricación taiwanesa Xiongfeng-3 HF-3. Entre otras armas están un cañón Otto Melara calibre 76 mm, un cañón de defensa de punto Phalanx de 20 mm y 2 cañones Bofors L-70 de 40 mm. Estos buques están capacitados para operar con hasta 2 helicópteros de guerra naval, uno en cubierta y otro en hangar. 1. Destructores clase Keelung. Los 2 primeros destructores clase Keelung llegaron a Taiwán en diciembre del 2005 y las 2 unidades restantes se entregaron en 2006. Estos buques son destructores especializados en defensa antiaérea equipados con los misiles SM-2MR Block 3A,
que tienen la capacidad de derribar objetivos aéreos como un avión de combate a 170 km de distancia. Taiwán adquirió en el 2007 200 de estos misiles para equipar a los 4 destructores, y se les cambió los misiles antibuque Harpoon por los misiles supersónicos Hyunfeng 3 HF-3. El HF-3 es un misil diseñado y fabricado en Taiwán. Se cree que el misil tiene un alcance operativo de 400 kilómetros y un alcance máximo de hasta 1500 kilómetros. Los destructores además están armados con 2 cañones de 127 milímetros, 2 sistemas antimisil Phalanxeus de 20 milímetros, 2 lanzaderas triples para torpedos MK-46 de 324 milímetros y cuenta con hangar y cubierta de vuelo para operar con hasta 2 helicópteros navales.